Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. En X, @dipromi_L, Facebook, @dipromi, Instagram, @dipromi_laboratorios y por correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. A través de estas nos puedes enviar tus comentarios y preguntas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, conductora de este podcast a sus órdenes, y les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de la serie sobre la problemática de la resistencia a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de difusión médica y están siendo patrocinados por Laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En estos episodios hemos venido conversando con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde hemos tratado de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos y químicos, con la información del laboratorio. En este episodio tendremos como invitada a una gran amiga, muy querida, muy profesional como médico, de un gran reconocimiento en el área de la medicina y la infectología. Está con nosotros la doctora Juana del Carmen Chacón Sánchez. La doctora Chacón Sánchez es médico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con especialidad en pediatría y subespecialidad en infectología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud en Michoacán desde hace varios años. Catedrática en la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y presidenta del Colegio de Pediatras del Estado de Michoacán, Capítulo Morelia. Tesorera de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, y durante muchos años nos ha tocado compartir esta lucha en contra de la resistencia bacteriana, sobre todo los neumococos resistentes a penicilina. Y claro, es una persona muy comprometida con la atención del paciente infectado. Doctora Juanita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y definitivamente el tema de neumococos ha sido algo muy apasionante para mi vida, ya que durante mi formación como pediatra y como infectóloga pediatra, me tocó vivir las primeras de neumococo resistente en nuestros pacientes con meningitis causada por este microorganismo. Y durante mucho tiempo pudimos utilizar algunos esquemas muy sencillos, una combinación de ampicilina, cloranfenicol para tratarlos, y teníamos mucho éxito con ese tratamiento. Sin embargo, durante la misma estancia hospitalaria, fui testigo de cómo empezamos a ver esta resistencia, que ya con este tratamiento no salían adelante nuestros pacientes, y tuvimos que empezar a emplear ya cefalosporina de tercera generación, en específico ceftriaxona, unido a un glucopéptido, la vancomicina, lo cual se convirtió en un esquema de un amplio espectro para poder lograr que nuestros pacientes salieran adelante, que estuviesen curados de esta enfermedad, que sabemos que puede ser mortal o bien dejar varias secuelas neurológicas. Y pues ya desde ahí se convirtió en algo para seguir vigilando. De hecho, fue el tema de mi tesis de infectología pediátrica, el revisar la resistencia del neumococo a la penicilina, pero no solo a este antibiótico, sino a múltiples, porque ya desde hace años hemos estado viendo la presencia de esta. De hecho, doctora, permítame comentar a nuestra audiencia que gracias por la aceptación a esta invitación. Y recuerdo que usted nos hizo favor de regalar un ejemplar de su tesis, el cual conservamos con mucho cariño, y desde entonces la hemos visto comprometida con este tema y con todo lo relacionado con infectología. Muchísimas gracias, doctora Chacón. Hoy vamos a conversar precisamente con la doctora Chacón cómo se está enfrentando esta problemática de la resistencia a los antibióticos desde la formación del estudiante de medicina y el recién egresado. Y qué mejor con ella, que es formadora de recursos humanos, de los nuevos médicos que en un futuro van a ser quien nos atienda. Empecemos por decir, doctora, que hoy en día las bacterias que generan infecciones comunes como la otitis, la sinusitis, la neumonía y en general las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias que son frecuentes en los niños y que hasta hace algunos años
como usted bien comenta, la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina funcionaban muy bien, pero ahora, con la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, se ha promovido el cambio en las terapias. Aparte, es muy fácil conseguir antibióticos. Usted hablaba hace un momento de ceftriaxona, un antibiótico de amplio espectro, el cual sabemos que por sí solo puede inducir a la generación de variantes bacterianas multiresistentes y que hasta hace algunos años estaba restringido solo al ámbito hospitalario. Pero entonces, doctora, ¿en qué momento se deja de utilizar los antibióticos de espectro limitado y se empieza a utilizar antibióticos de amplio espectro? Quizá esto pueda tener su origen en la facilidad y disponibilidad de los antibióticos en cualquier farmacia o en la indicación por médicos que quieren tener un éxito terapéutico rápido para que la mejoría del paciente sea más pronta. O en la exigencia de los padres, que como todos desean que su hijo se recupere rápidamente de cualquier infección. Si analizamos este contexto, doctora, podemos pensar que los médicos recién egresados no tienen entonces la formación adecuada para recetar tratamientos antimicrobianos, pero ¿tiene esto que ver con su preparación universitaria? ¿Tiene esto que ver con su preparación durante su internado o se debe a las campañas exitosas de las compañías farmacéuticas? Son muchas preguntas, doctora. En este contexto, podíamos iniciar con una pregunta simple. ¿Está el médico cirujano y partero preparado para recetar correctamente los tratamientos con antibióticos? Yo creo que podemos tener dos respuestas, dos tipos de médicos egresados. Los que sí tienen el conocimiento, que se han estado dedicando a estudiarlo, que les interesa la resistencia bacteriana, y aquellos que simplemente están tomando, digamos, las materias de la currícula donde no se involucra el tema de la infectología. Por lo tanto, les dificulta el que puedan tomar decisiones adecuadas en el momento que ya egresan como médicos o bien cuando están haciendo su internado de pregrado. Esto debido a, creo yo, que dentro del diseño curricular de los estudios de la licenciatura en medicina, está faltando que se le dé un mayor impacto, una mayor importancia a lo que es la microbiología, a la adecuada prescripción de antibióticos y que no sea solo una materia básica como en este momento está siendo. Muy bien, doctor, esto es sumamente importante. ¿Usted considera que el programa educativo actual debe ampliarse o modificarse para preparar mejor a los egresados para indicar medicamentos, en este caso antibióticos? Sí, considero que debe de hacer o debe de sufrir algún cambio, dado que la materia de microbiología se cursa como una materia básica en segundo año. Y bueno, aquí habrá quienes les toque durante el primer semestre, algunos durante el segundo semestre. Sin embargo, durante el resto de la carrera no se vuelve prácticamente a mencionar el tema de antibióticos, no se vuelve a tomar en cuenta la resistencia, no se vuelve, digamos, a que este tema se vuelva como algo de actualidad. Entonces, cuando están ya por egresar, sería muy, muy importante que dentro de sus materias estuviese incluida una, ya fuese infectología, que sería como la materia que ayudaría a que tengan como digamos, más fresca la información para el momento que ya les toque hacer prescripciones o que estén al pendiente de lo que suceda a nivel hospitalario, porque finalmente cuando van al internado de pregrado lo van a hacer en hospitales y sabemos que la resistencia de las bacterias es muchísimo más elevada a nivel hospitalario que a nivel ambulatorio. Entonces, llevar estos conocimientos frescos les permitiría poder tomar mejores decisiones o incluso participar en las decisiones que toman los médicos adscritos, opinar, o sea, tener como un involucramiento mayor en este tipo de decisiones. Muy bien, doctora. Ahora, por otro lado, ¿qué tanta presión ejercen las empresas, la industria farmacéutica, para que estos médicos recién egresados puedan indicar tratamiento con antibióticos? Considero que la presión que ejerce la industria farmacéutica y que no solamente es para los médicos recién egresados, sino en general para toda el área médica, es mucha. Obviamente es parte del trabajo de ellos
y a veces nos dan ciertos discursos o cierta información que si no estamos preparados la vamos a tomar como verdadera, verídica, ¿no? Y entonces no tomaremos una decisión adecuada si nos dejamos llevar solamente por el discurso que ya tienen incluso hasta memorizado, ¿no? Hay mucha presión en este sentido. A veces por eso. En otro momento, porque durante varios congresos o algunas donde los estudiantes pueden participar, llegan a otorgar antibióticos como muestras médicas, lo cual pues no debería de ser, ya que ellos todavía no están en las condiciones de hacer una prescripción de antibióticos y no tendrían por qué estarse obsequiando como muestras médicas. También evidentemente, ya una vez que son egresados, van a sufrir no solo la presión de la industria farmacéutica, va a ser también, ya como se había comentado, la presión de los familiares, la presión de los papás, sobre todo para recibir antibióticos, ya sea ellos o sus hijos, y entonces va a haber una presión muy importante donde justamente la preparación previa permitiría muchísimo el poder explicar adecuadamente que no son necesarios, porque habrá padecimientos que no requieren antibióticos porque son autolimitados. Sabemos que hay varios padecimientos infecciosos donde no se van a requerir antibióticos, aunque sean de origen bacteriano, pero que son autolimitados. Entonces hay que saberlos diferenciar, hay que saber ante qué microorganismo nos estamos enfrentando, qué padecimiento tiene nuestro paciente y en base a ello poder dar el tratamiento correcto. Totalmente de acuerdo, doctora. A su consideración, ¿se debe aplicar regulaciones que restrinjan más el acceso a los antibióticos y para esto poder controlar en parte la resistencia de las bacterias a los mismos? Ha sido un tema ya durante muchos años, esto no es reciente, de la regulación de los antibióticos. Y de ahí que en su momento se dictaminó, digamos, que los antibióticos solamente deberían de ser vendidos con una receta médica, justamente buscando frenar esta venta libre de antibióticos para ir disminuyendo la resistencia. Sin embargo, yo siempre comento, siempre habrá quien busque cómo obtener los antibióticos sin la receta, cómo obtenerlos a veces de familiares que les quedó algunas dosis adicionales de un tratamiento que quizás no terminaron o que quizás les sobró porque la caja no tenía, digamos, como el tratamiento completo y entonces vienen en presentaciones que a veces no se adaptan a los días que les indicamos, entonces a veces quedan remanentes y bueno, la gente fácilmente recurre a esta automedicación, a conseguir los antibióticos aún sin prescripción. Hay quien dice claramente, no necesito la receta porque en la farmacia que está en mi colonia o me conocen, ahí me los venden sin la receta. Y entonces digamos que se viola este principio, esta regulación que desde hace tiempo se dispuso con la finalidad de no incrementar la resistencia antimicrobiana. Este es un grave problema y es al que nos enfrentamos hoy en día y que seguramente va a repercutir en todo lo que sigue, lo que tenemos ahorita y el futuro para el tratamiento de los padecimientos infecciosos que requieran antibióticos. Cierto, doctora. Ahora, doctora, dentro de su experiencia como catedrática de la Facultad de Medicina, ¿cuántos de los médicos que egresan, a lo mejor no como cifras, sino comentarios de los mismos, cuántos quieren estudiar una especialidad como infectología? Bueno, creo que hay quienes sí les llega a interesar la infectología como tal. Por ahí tengo algunos alumnos muy interesados en esta materia. Obviamente sí, de alguna forma pues tendrán que escoger o elegir entre estudiar medicina interna para ser infectólogo de adultos o bien pediatría para ser infectólogo de niños. Y entonces pues tendrán que considerar que será un tiempo más prolongado porque tendrán que hacer una especialidad y una subespecialidad. Algunos han estudiado algunas especialidades
y les interesa, recuerdan, digamos, las clases de microbiología con servidora, y entonces me han abordado en algunos eventos alumnos que fueron hace tiempo, hace años, y están muy interesados aún recordando las partes de microbiología, y entonces me han manifestado su interés en que van a hacer algún diplomado, alguna otra situación, y algunos otros que ya están casi enfilados para ser infectólogos pediatras. Entonces, quizás no sea un gran número, pero creo que cada vez que podemos, sí, hacer que haya un interés por estudiar más allá de lo que vemos en la facultad, creo que vamos logrando aliados para poder trabajar en contra de esta resistencia a un problema de salud a nivel mundial. Y es sumamente reconfortante encontrar alumnos de hace mucho tiempo, ya con otras especialidades, que aún recuerdan las clases de microbiología, que lo hablan con un entusiasmo, con un interés en mantenerse actualizados, en mantenerse estudiando. Y bueno, estos son los egresados, pero también es muy, muy grato el poder encontrarlos en la facultad, alumnos que ya están en otros grados y que en muchas ocasiones me dicen: doctora, por favor, regrésenos de nuevo a microbiología, la extrañamos. Y creo que todo esto se debe a esas vivencias, a que yo les he compartido todos estos padecimientos que me ha tocado vivir de cerca, atender a estos pacientes, ver cómo evolucionan, y entonces puedo platicarles lo que he vivido, lo que he atendido, no lo que dicen los libros, sino la vivencia como tal, como médico infectólogo, y que al transmitirles esa energía, ese entusiasmo, hace que ellos tengan un panorama totalmente diferente de la microbiología. Doctora, en este contexto, ¿no sería entonces mejor que todos los egresados realizaran una especialización en la administración de antibióticos como parte de sus prácticas de pregrado? La verdad es que sería parte de un proceso bastante bueno. Si no está, digamos, dentro de la currícula la infectología, creo que sí, como parte del pregrado, incluso en las prácticas que realizan cuando están todavía como estudiantes, en el preinternado, empezar a ir tocando estos temas de una manera que fuera como parte de su programa para estas prácticas que van a los diferentes hospitales. A veces van a consulta externa, a veces van a nivel hospitalario, y entonces van teniendo cierto ya contacto con los pacientes. Y si se hiciera, digamos, un programa, un plan donde estuviese incluido, pues sería fabuloso. ¿Por qué? Porque estarían teniendo fresca esta información, estarían actualizándose como parte ¿verdad?, de lo que ellos tienen que aprender. Muy bien, doctora. ¿Se conoce algún dato o hay documentos de cuántos de los egresados, cuando salen, pueden desarrollar o están desarrollando actividades de investigación en esta línea? Creo que la investigación sabemos que es muy, muy importante. Sin embargo, no se promueve mucho dentro de la licenciatura, dentro del internado, como que no forma parte de algo que se deba realizar. Y varios hemos participado ya en la investigación hasta el momento que hacemos una especialidad o bien una subespecialidad, ya que como requisito para podernos titular debemos elaborar una tesis. Y para poder elaborar una tesis, pues tiene que ir un proyecto de investigación. No, creo que sería algo muy, muy valioso que se fuera introduciendo desde muy tempranamente dentro de las materias, la parte de investigación. Y bueno, en el aspecto de la microbiología o de la resistencia, del tema que estamos nosotros ahorita abordando, nos ayudaría muchísimo para poder ir viendo cómo está la resistencia actualmente, definir cuáles son los riesgos en cuanto a los genes de resistencia o bacterias resistencias en ciertos ambientes, pero principalmente en donde estamos nosotros laborando. Porque muchas veces tenemos que recurrir a bibliografía de otros países, de otros entornos, que no son las que estamos nosotros viviendo. Entonces, no hay como tener información en el contexto donde laboramos, donde vamos a aplicar nuestros conocimientos, a donde vamos a prescribir. Entonces, esta investigación sería como algo muy, muy importante, ir sembrando como esa
esa idea, ¿no? Vamos a investigar, vamos a ver. Dentro de la materia, muchas ocasiones a los alumnos, yo con mi gran gusto por la infectología, en la microbiología no se las dejo solo como básica. Empiezo a buscar la manera de que vayan buscando información local, que vayan viendo las fuentes que tenemos en nuestro país, que se vayan empapando de otra que no viene en los libros. Digo, no creo que estemos en un momento donde los libros sean la base principal. Tenemos que buscar información, que vienen artículos, que todo esto viene justamente de investigación. Muy bien, doctora. Ahora, la aportación de los médicos recién egresados es muy importante en los diferentes campos clínicos, dentro de ellos campo de la infectología. Pero, ¿cuál de estos campos considera usted que nuestros egresados tienen una mayor preparación? Yo creo que más que preparación, creo que la inquietud por lo quirúrgico es algo que les llama muchísimo la atención. Y creo que tiene que ver con que hay varias materias que abordan estos temas. Y entonces es como esa sensación de querer ser cirujano, de querer ser traumatólogo y entonces enfocarse en esta área, no tanto en la clínica. Entonces creo yo que pues hace falta que motivemos un poquito más la parte clínica, porque finalmente digo, aunque sean cirujanos, aunque sean traumatólogos, pues también tendrán que tener un conocimiento de la prescripción adecuada de antibióticos, si son o no necesarios cuando hagan o realicen una cirugía, porque lamentablemente hemos visto que también en esos procedimientos quirúrgicos muchas ocasiones se usan indiscriminadamente antimicrobianos. Y esto, obvio, pues va a generar mayor resistencia a los mismos. Bien, doctora. Los egresados entonces que realizan sus prácticas de pregrado ¿no rotan por el laboratorio de microbiología como lo hacen los especialistas en infecto? No está como parte del programa interno de pregrado. Y esto entra solamente en el segundo año de la licenciatura, donde se lleva la materia de microbiología y prácticas. Es el contacto de los chicos, de los estudiantes, para estar en un laboratorio de microbiología. Posteriormente ya no forma parte de su preparación y entonces pues como que van olvidando esto, a menos que ellos deseen ser instructores de microbiología, pues continúan durante todo el tiempo de la carrera hasta que se van ya al internado pregrado, siendo instructores y por lo tanto manteniéndose actualizados, están en el laboratorio. Y afortunadamente varios de mis alumnos han decidido ser instructores de microbiología. Hay alumnos sumamente brillantes, apasionados con esta materia, que van dando incluso hasta más que el promedio, digamos, de los otros estudiantes. Y generalmente trato de hacerlo un tanto clínico, pero los chicos aún no tienen, pues, digamos, el contacto. Todavía hasta tercer año empiezan a ver la semiología, el cómo interrogar, cómo explorar. Y entonces cuando yo quiero tocar algunas cosas en segundo año, pues los chicos aún no tienen mucha información, no logran captar a veces algo más avanzado. Sin embargo, parte de las clases, cuando siempre se toca el tema de antibióticos, pues hablamos de lo que es el ABC de los antibióticos. Y esto ha sido una pregunta de examen de manera reiterada porque me interesa muchísimo que ellos hablen o sepan cuál es el ABC de los antibióticos. Y bueno, ellos lo han estado aprendiendo y yo siempre digo, ojalá lo recuerden, chicos, cuando ya estén terminando, porque ese ABC les va a ayudar muchísimo en el resto de pues ya una vez que ejerzan la medicina, ya sea desde el interno de pregrado o más adelante, ¿no? Ya una vez titulados o en alguna especialidad. Doctora, y ya para finalizar, ¿nos puede explicar qué es el ABC, por favor? El ABC viene son iniciales en inglés y la A viene de ask, de que se pregunten si realmente ante ese paciente tienen que utilizar o no antibióticos. La B de bacterias, donde nos recuerda justamente que los antibióticos solamente son eficaces contra las bacterias, no contra los virus.
Y C es de que se completen los tratamientos indicados, aunque el paciente se sienta mejor. Entonces, dar esa explicación y decirle, bueno, si yo te lo prescribí por 10 días o por tanto tiempo, es muy importante que se termine. No importa si se sienten mejor antes. Entonces, ese ABC, si lo tenemos en mente, creo que nos puede ayudar a tomar varias decisiones. Y la primera, ¿no? La de pregúntate, o sea, ponte en el escenario, revisa bien al paciente, haz un buen interrogatorio y entonces sabrás si realmente va a requerirlo o no. Entonces, creo que es fundamental el tenerlo en consideración. Doctora Chacón, podríamos conversar durante varias horas de este tema y no terminaríamos. Le agradecemos muchísimo el compartir su experiencia, no solo en la práctica médica, sino como catedrática de la facultad. Me gustaría que nos enviara un mensaje a todos aquellos médicos egresados que nos escuchan y que diariamente se enfrentan a enfermedades infecciosas. Claro que sí. Mi mensaje sería que siempre valoren muy bien a sus pacientes. Un buen interrogatorio, una exploración física completa, nos da la mayoría de las ocasiones el diagnóstico. Y recordar que un alto porcentaje de infecciones respiratorias son de origen viral y por lo tanto no van a requerir de ningún tratamiento antimicrobiano. No ceder ante las presiones, ante la insistencia. El tener el conocimiento nos da el poder de explicar, de dar una información fidedigna, de transmitir la confianza hacia esas personas que quizás quieran un antibiótico forzosamente y entonces no ceder. ¿Por qué? Porque sabemos que no lo va a requerir. Entonces sucede que muchas veces no se hace ese interrogatorio, no se hace esa exploración. Hay que hacerla. Es parte fundamental de nuestra práctica médica y con ello nosotros podemos hacer un diagnóstico excelente, un tratamiento mucho mejor y tener un desenlace muy bueno con nuestro paciente. Muy bien, doctora Chacón, pues nuevamente muchísimas gracias. Si alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda, quiere pedirle una consulta o algún médico quiere interconsultarla, ¿cómo la podemos contactar? Me pueden contactar en mi celular, en mi número, que es el 4433-180397 y por el correo electrónico juana-chacón@hotmail.com. Muchas gracias, doctora. Pues de verdad me siento muy honrada, muy agradecida por su participación. Amigos, recuerden que al inicio de este podcast se encuentran nuestras redes sociales a través de las cuales nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa mucho su opinión, sus sugerencias. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo y fortaleciendo juntos con personas altamente capacitadas de nuestro estado. Un abrazo y excelente día. Y recuerden, como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.